buenas noches, estimada magíster, compañeros y compañeras presentes. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro y es un honor para nosotros poder presentar nuestro trabajo titulado Aplicación del materialismo dialéctico. Nuestro grupo está conformado por 5 integrantes: Castro María Gabriela, Martínez José, Martínez Narcisa del Jesús, Pantaleón Catherine y quien les habla Acurio Heidi. Nuestra exposición se divide en dos partes. Primero desarrollaremos la base teórica del materialismo dialéctico y luego aplicaremos este enfoque a un caso concreto de la vida política ecuatoriana. Para empezar, tenemos la parte uno como base teórica, que comenzaremos por entender qué es el materialismo dialéctico. Esta corriente filosófica basa del pensamiento marxista considera que toda la realidad está en constante cambio y que este cambio ocurre por contradicciones internas. Nada permanece estático, todo se transforma y siempre el materialismo dialéctico nos ayuda a comprender fenómenos sociales, políticos y científicos desde una lógica de transformación constante. A continuación explicamos las tres leyes del materialismo dialéctico. La primera es la unidad y lucha de contrarios, que nos dice que todo fenómeno está compuesto por dos fuerzas opuestas que, al enfrentarse, generan movimiento y cambio. La segunda es la transformación de la cantidad en cualidad, donde una acumulación gradual de pequeñas variaciones provoca un cambio profundo. Y la tercera es la negación de la negación, que nos enseña que todo proceso histórico hay superaciones, algo se niega, pero en el siguiente paso se conserva parte de lo anterior en una nueva forma más desarrollada. Buenas noches. Siguiente diapositiva, por favor. La historicidad y la contradicción principal de Mao. Tenemos tres principales. No todas las contradicciones son iguales. Hay una contradicción principal que determina el desarrollo. El análisis histórico debe centrarse en ella para entender el cambio. Mao nos enseña que toda realidad tiene muchas contradicciones, pero una es principal. Esa contradicción determina cómo se desarrollan los demás. Además, según él, la historia nos avanza de forma lineal, sino a través de saltos de superaciones. Esta visión nos permite identificar qué conflicto es el más importante para comprender cualquier fenómeno político social. Gracias. Buenas noches, compañeros. El tema que le voy a dar es el estudio de un caso. Tenemos tres partes. Que en el universo el presidente Rafael Correa fue una interpuesta por los periodistas que directivos comunistas, que fue unas injurias por el conflicto que surgió a la raíz del artículo en opinión que criticaba la represión y una revuelta policial, que en el 2010 fue donde el presidente Rafael Correa fue condenado a disparar a los manifestantes. También hubo una demanda que originó por un artículo titulado La dictadura perfecta, publicando el diario El Universo. A condición, mi compañera. Desde el enfoque dialéctico, este caso refleja varias contradicciones. La más clara es la tensión entre libertad de expresión y derecho al honor. También podemos ver la lucha entre el poder del Estado y el poder mediático, así como la contradicción entre justicia formal y legitimidad social. Todas estas tensiones impulsaron al conflicto hacia un punto crítico, mostrando que la lucha de contrarios es lo que mueve la historia. Siguiente compañera, por favor.
Muy buenas noches, compañeros y magíster. Continuando con la aplicación de las leyes dialécticas, tenemos que podemos analizar este conflicto entre el presidente Rafael Correa y el diario El Universo, no como un hecho aislado, sino como una expresión de tensiones históricas acumuladas entre el poder político y los medios de comunicación. La unidad y la lucha de contrarios se manifiestan en la constante fricción entre el discurso gubernamental y el periodismo crítico, que representan intereses y visiones opuestas de la democracia y la libertad de expresión. La ley de salto cualitativo se evidencia en el momento en el que esta tensión se transforma en un conflicto judicial. La demanda millonaria por injurias calumniosas contra periodistas marcó un punto de inflexión, alterando la dinámica entre el Estado y la prensa. Finalmente, con la negación de la negación, se supera parcialmente este conflicto inicial. Tras el indulto presidencial, no se retorna al estado anterior, sino que emerge una nueva etapa. Se promulga la Ley Orgánica de Comunicación en el 2013, que establece una autoridad regulatoria, y aunque se plantean críticas sobre su carácter restrictivo, también se generan debates más amplios sobre los derechos y responsabilidades de los medios, y aquí la contradicción entre la libertad y la regulación no desaparece, pero evoluciona en una nueva forma entre los medios y el poder político, que continúa transformándose hasta el día de hoy. A continuación, mi compañero. En conjunto, concluimos que el caso El Universo muestra cómo una contradicción puede generar transformaciones políticas e institucionales. Partimos con la pregunta que dice: ¿qué queda de lo anterior tras la síntesis? Para cerrar nuestro análisis como grupo, coincidimos en el caso El Universo, el cual evidencia cómo una contradicción, lejos de destruir, puede provocar transformaciones importantes en el ámbito tanto político, legal y social. La tensión entre el poder del Estado y la libertad de expresión no terminó con el indulto, sino que abrió un nuevo escenario en el país. Esta síntesis no implica que una parte haya ganado por completo. Al contrario, nos deja claro que ni el Estado puede controlar sin límites, ni los medios de comunicación pueden actuar sin ética ni responsabilidad. Ambos extremos, al confrontarse, revelaron la necesidad de construir nuevas formas de relación más equilibradas. Como resultado, queda una sociedad más vigilante, más consciente de sus derechos y con un debate más activo sobre la comunicación, el poder y la verdad. Esa es la esencia de la negación de la negación. Algo del pasado permanece, pero reorganizado, superado y con nuevas perspectivas. Este caso nos permitió ver que los conflictos no se deben evitarse, sino analizarse, porque detrás de ellos hay contradicciones que explican cómo evolucionamos como sociedad. En el fondo, toda crisis nos obliga a cambiar y a perseguirnos y preguntarnos qué necesitamos transformar para no repetir los errores. Vamos a reflexionar, compañeros, que sobre el universo en su totalidad también abarca todo lo que existe. También existe espacio, tiempo, la materia, la energía y las leyes que nos gobiernan. También debemos reflexionar que el universo implica considerar su vastedad, su origen, su estructura en nuestro lugar dentro de él. Esperamos que este análisis no quede solo como teoría. La dialéctica nos dice que el pensamiento debe transformarse en acción. Por eso, comprender estos procesos es clave para construir un país más justo, más participativo y más crítico. Algo que quiero recalcar es que como jóvenes, estudiantes y ciudadanos creemos pensar de forma dialéctica, eh, en pensar con profundidad, pero es que no hay respuestas simples, todo evoluciona y en esa evolución cada uno cumple un papel. Agradecemos profundamente su atención, estimada máster, compañeros y compañeras.
esta exposición no solo fue un ejercicio académico, sino una oportunidad para poder reflexionar sobre el Ecuador que vivimos y sobre el que queremos construir. Los invitamos a seguir pensando, obteniendo y cuestionando por qué y cómo enseña la dialéctica. Hacemos mención a la siguiente frase: todo cambia y nosotros somos parte activa de este cambio. Gracias.